Bienvenido a la Casa Apostólica del Pacto, una casa de restauración para el corazón. Preparemos el camino al Señor. Deseamos que este mensaje impacte su vida con poder de lo alto. Mi anhelo es que preparen su corazón, compartirles lo que he aprendido este tiempo en función de un tema que tal vez muchos años se ha dado, pero que cada vez que se da tiene una enseñanza diferente, tiene esa enseñanza que es viva para cada etapa, para cada una de las personas que han podido de alguna manera seguir el programa de Mírate como Dios te mira. Y Mírate como Dios te mira justamente nació de la necesidad, después de varios años de lidiar con situaciones muy conflictivas con las personas que llegaban, muchas de ellas inclusive conocedoras de Dios. Pero es entender que el conocer de Dios no hace la sanidad. Realmente la sanidad es el amor de Dios en tu vida. Es cuánto de Él puedas tener, no conocer de Él. Yo creo que el diablo también lo conoce y muy bien, pero ya sabemos cuál es el fin que le persigue, ¿no? Entonces, viendo y observando las necesidades de los grupos, de la pregunta surgía, ¿por qué si son gente creyente, hermanos, de diferentes congregaciones, con un conocimiento bíblico, inclusive que muchas veces yo me quedaba corta, digo, pero si están más bien para que estén al frente para enseñarme, porque en verdad siervas muy usadas, y qué pasaba que no lograban hacer el clic, ¿no? Y mucho de eso tiene que ver con la estimación que de sí mismos se tienen, y que no habían logrado llegar a hacer la vida de Dios parte de su vida. Y ya me van a entender más adelante por qué hablo de la vida de Dios en cada uno de nosotros. Entonces, hoy vamos a relacionar el tema de la estimación que debemos tener, la identidad en Dios, con lo que hemos estado viendo acerca de amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón. Uno de los maestros de la ley le interviene le pregunta a Jesús y le dice cuál es el primer mandamiento, cuál es lo más importante de la ley, realmente tratando de probarlo, ¿sí? Quizás ustedes hayan sentido muchas veces cuando estamos en el colegio, en la escuela, viene un maestro y te pregunta la lección, ¿no? ¿Cuánto es 2 por 2? Y te quedas como en curva, ¿no? A ver si es que realmente sabes o no sabes la lección. ¿Ya? Y seguramente esta fue la intención de este maestro de la ley, que quiso tomarle al mejor alumno la lección. Y la lección fue esta la respuesta. Jesús le contestó: amarás a Yahweh tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con todas tus fuerzas y con toda tu mente. Este es el más grande y el primer mandamiento. Cosa curiosa y un detallito nada más. No le preguntó cuál es el segundo mandamiento, pero Jesús le dio la añadidura. O sea, podemos decir que era el típico estudiante que no solo responde lo que el maestro pregunta, sino que va más allá, ¿ya? En el lenguaje popular sería el norio de la clase, el sabiondo, ¿no? Porque además le añade, y el segundo es similar a este: amarás a tu prójimo como a ti mismo, ¿ya? Entonces, obviamente ya no tuvieron que decirle, ¿sí? Porque era correcta la respuesta y vino el valor agregado. Y el valor agregado es: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Y la pregunta es, quiere decir que tengo que, por mandamiento, no es una opción, y si es un mandamiento es una obligación que debo cumplir, es algo que me toca porque me toca. No me están preguntando, me están diciendo esto tienes que hacer. ¿Ya? Ama al Señor con todo tu corazón, lo primero. Y ama al prójimo como a ti mismo. Yo siempre he enseñado que no puedes amar al otro si no te amas primero a ti, y no te puedes amar a ti si no amas a Dios. Pero la realidad es que Él me amó primero a mí.
¿Sí se dan cuenta? O sea, no es que yo decidí amarlo a Él, sino que Él me escogió a mí antes de la fundación del mundo. ¿Sí? Y de hecho, eso dice la palabra, ¿ya? Con amor eterno te he amado, ¿ya? Entonces, en la eternidad, o sea, en el sin tiempo, Dios ya me amó. Eso quiere decir que si Dios es amor, porque la palabra lo dice así, Dios es amor, ese amor que es Él, que lo ha depositado en mí, ya vamos a ver por qué en la siguiente lámina, me capacita para amarme a mí y amar al otro. Pero ahí viene la cuestión y es lo que vamos a tratar. ¿Por qué es que entonces, una de dos, o no estamos realmente, el Señor no está en nosotros, por lo tanto no hay amor para mí? Y si no tengo amor para mí, tampoco puedo dar lo que no tengo. Entonces aquí viene el conflicto. ¿Por qué nos resulta tan difícil amar al prójimo? Juan decía, ¿cómo pueden ustedes decir que aman a Dios si al prójimo que está así próximo, cercano, al igual de ustedes, de carne y hueso, vivito y coleando, no lo pueden amar? ¿Cómo puedes amar a quien, puedes decir que amas a quien ves y decir que amas a quien no ves? ¿Sí? Entonces, vamos al Génesis. Dijo Dios, hagamos al ser humano según nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza. Creó pues Dios al género humano conforme a su imagen. Palabra clave, conforme a su imagen. A imagen de Dios lo creó, y luego viene varón y hembra, los creó. Es que al inicio era solo el varón, pero después fueron dos. Y luego esos dos vienen a ser uno, porque las matemáticas de Dios sí se puede hacer eso. ¿Sí? Génesis 1, 26 a 27. La versión que estoy utilizando en su mayoría es Peshitta, ¿no? Por si acaso, pero igual las versiones van a decir exactamente lo mismo, capaz con mejor entendimiento puede ser por las traducciones. Entonces, ¿qué tenemos aquí? Conforme a nuestra imagen y a nuestra semejanza. Aquí hablaba ya de la Trinidad, ¿no es cierto? Conforme a. Es decir, que tenemos imagen de Dios y semejanza de Dios según este texto. Sí, ¿no es cierto? ¿Todos de acuerdo? ¿Tenemos semejanza, imagen? Ok. ¿Qué quiere decir imagen? O sea, a mí me llevó, a ver, ¿qué mismo es imagen? Entonces yo me ponía a pensar en una fotografía, inclusive de las que no nos gustan, porque esa fotografía puede tener mi imagen, pero no soy yo. Y es más, puede tener mi imagen de cuando yo era una niña, o sea, una bebecita. Y me daba un contento bien grande porque hay una foto de bebé cuando yo tengo 1 año, exactamente igual a mi hija, y mi hija cree que es ella, pero soy yo. Entonces le digo, esta es la prueba de que sí soy tu madre, porque está ahí, que somos ahí como 2 gotas de agua, realmente muy, muy parecidas bebés. De latín, imago. ¿Qué es imagen? Viene del latín y significa representación visual que manifiesta la apariencia visual de un objeto real o imaginario. Es decir, una fotografía soy yo, pero no soy yo. Es mi imagen, pero yo no soy la fotografía. ¿Me explico? Dios nos dio su imagen. Tenemos la imagen de Dios, pero no somos Dios. ¿Sí? Siguiente, por favor. ¿Pero qué significa la imagen de Dios en el hombre? Porque nos dice que somos o no somos. ¿Están de acuerdo que somos o no somos imagen y semejanza de Dios? Entonces, o se es o no se es. ¿Qué mismo pasa? Imagen de Dios en el hombre. Primero por la parte inmaterial, que viene a ser el espíritu. Porque Dios es espíritu. Entonces, en el espíritu somos la imagen de Dios. ¿Sí? También por el tener dominio, porque nos dio capacidad de gobierno. Al igual que Él es soberano, nosotros también tenemos autoridad. Autoridad que además la perdimos por desobedientes. Por eso es que ya más adelante vamos a ver que tenemos que ir recuperando ese territorio perdido, esa autoridad. Tener dominio, capacidad de tener comunión con Dios, porque de hecho la Trinidad, ellos siempre estaban de acuerdo, Padre, Hijo y Espíritu. ¿Sí? Entonces tenemos la capacidad de tener comunión. La comunión también implica comunicación. El ser humano es el único ser creado que tiene la capacidad de comunicarse, y no solamente en un solo idioma, sino en múltiples idiomas.
aún comunicarse con los animales también, porque sí o no, cuando los perritos, los que tenemos perritos, les vamos adiestrando, ellos entienden, siéntate, ven la comida, qué sé yo, sí o no. Ya, ustedes no van a ver que un perro le ordene a un gato, ¿no? Ni miau miau ni guau guau, ¿sí? No van a ver eso, ¿no? No hay entrenamiento entre animales, ¿ya? Entonces, la capacidad de tener comunión, de podernos llevar, de podernos comunicar, de podernos relacionar. También somos como Él en algunos de sus atributos, ¿sí? Y ya vamos a ver más adelante para que vayan entendiendo un poco más ciertas características que sí, o atributos que tenemos de Dios. El hombre tiene la dignidad de persona y es alguien capaz de conocerse y darse libremente y entrar en comunión con Dios y con otros. El hombre tiene la capacidad de escoger, el libre albedrío. Y tan tuvo la capacidad de escoger que luego escogió mal y ahí nos fregamos todos, ¿sí? El hombre tiene dignidad como persona. Es el sello, digamos, la cerecita del pastel que Dios hizo, ¿sí? Le dio autoridad, le dio dominio. El hombre es tan creativo como el creador, por eso es que el hombre puede seguir haciendo cosas y tal es en esta época la cantidad de ciencia, de tecnología y de conocimiento que hay, ¿sí? Entonces, por eso también podemos conocernos y darnos libremente, si decidimos escoger a Dios o si no decidimos escoger a Dios. Si decidimos vivir con nuestra manera de vivir, como queramos poner, con principios siquiera, tal vez principios morales también, pero decidir si queremos estar en la línea de Dios o apartados de Él, ¿de acuerdo? Qué interesante que luego en el Nuevo Testamento, Pablo dice que Jesús es la imagen de Dios. La imagen invisible, o sea, ese del Dios invisible, se hace visible a través de Jesús. ¿Ok? Entonces, además, el primogénito de todas las creaciones. En otras versiones van a hablar el primogénito de toda creación. Pero la realidad es que en verdad son varias creaciones. Los ángeles, la tierra, las especies, en fin. Entonces, ¿quién es la imagen visible que tenemos de Dios? Jesús. Y se acuerdan que habíamos hablado de que cómo podemos amar a quien no hemos visto. Pero ¿a quién sí hemos visto? A Jesús. Ahora, en forma de esta generación, nosotros le conocemos a Jesús de carne y hueso. ¿Por qué le conocemos? Por la palabra, por fe, porque Dios nos ha dado un don que es la fe, ¿sí? Para que creamos en Él. Otra vez sigue partiendo de Él, ¿ya? Para que podamos creer en Jesús. El Espíritu da testimonio de Jesús, ¿ya? Aún el Padre, cuando Jesús estaba bautizando, este es mi Hijo amado. Y Jesús se dijo a sí mismo con los discípulos, si ustedes me han visto a mí, ya le han visto al Padre. Entonces ya me pueden amar, porque ya realmente los seres humanos necesitamos ser muy concretos. Y de hecho, la mayoría, todos, empezamos con esas etapas de aprendizaje concreto. Por eso es que los niños pequeñitos, ustedes van a ver a las maestras del jardín de infantes que les hacen canciones, probar el plátano amarillo, el color amarillo, el sol es amarillo, todo es amarillo, hasta enseñarles que el color amarillo es ese. ¿Me explico? Entonces tienen que oler, probar, ver, todos los 5 sentidos, utilizarlo para que tengan ya una noción, un conocimiento, y ese conocimiento, cuando discriminan, a ver cuál es rojo, cuál es amarillo, sepan que este es amarillo, ¿ya? Entonces, Jesús es el primogénito de todas las creaciones, es la imagen visible del Dios invisible. Le hemos conocido a Él, por lo tanto conocemos al Padre. Como lo hemos visto a Él, vemos al Padre. Del vocablo similia, que puede traducirse como parecido. O sea, es algo parecido, pero no es. Y yo puse la foto del gatito viéndose al león, ¿ya? Porque los dos son felinos y son muy parecidos, tienen los ojos hermosísimos, a mí me encantan los felinos así, pero no, el gato no es león ni el león es gato, ¿ya? Semejante, primos pueden ser, de la misma de los felinos.
Del vocablo similia, que puede traducirse como parecido, y el sufijo ansa, que equivale a abundancia. A mí me llamó la atención abundancia. Entonces, te pareces abundantemente a, podríamos decir, ¿verdad? Entonces, en consecuencia, el ser humano tiene la semejanza, es decir, la abundancia de Dios reflejada en él, ¿ya? Semejanza es la cualidad de semejante, es decir, que se parece a alguien o a algo. Nos parecemos a, pero no somos. Bien, ahora sí, para que sea más entendido, ¿cuáles pueden ser entonces las semejanzas entre Dios y el hombre? ¿Ya? Ustedes, por supuesto, pueden seguir investigando, y esa es la inquietud que siempre les voy a dejar, de que hagan tarea en casa. En el habla, ¿Dios habla? ¿El hombre habla? Ahora ustedes van a decir, pero hay gente que no puede hablar. Pero la comunicación no es solo verbal, la comunicación también es no verbal. La comunicación interna, el pensamiento también es un tipo de comunicación. ¿Ya? La creatividad. ¿Dios es creativo? ¿El hombre es creativo? Ya. Razonamiento, tenemos bueno, unos más que otros, ¿no? Pero la idea es eso, o sea, por eso digo que semejantes no es exactamente igual, pero sí hay la capacidad de razonar. ¿Dios razona? Sí. Libertad. ¿Somos libres? Somos libres de escoger, el libre albedrío, la capacidad de decidir, ¿ya? ¿Tenemos una conciencia? Sí. De hecho, la conciencia nos determina el bien y el mal, y ya vamos a ver eso interesantísimo que encontré. Y tenemos la capacidad de relacionarnos, aunque unos quieran menos que otros. A veces no nos podemos relacionar ni con nosotros mismos, pero con el resto. Por eso vamos a desarrollar el tema más adelante. Bien, semejanza en lo moral, en lo social y lo mental. Y yo encontré esto. Primero, que el hombre fue creado como un ser racional, a diferencia de las otras creaciones. Los animales más inteligentes son instintivos. Aún el delfín, que se logra catalogar como una inteligencia muy, no sé, superior, pero es una inteligencia animal, ¿ya? No, el ser humano es un ser racional, con voluntad propia para razonar y elegir. Socialmente fue creado para tener compañerismo. Por eso es que Dios dijo, no es bueno que el hombre esté solo. ¿Estaba solo? A ver, díganme, ¿estaba solito? No estaba solito. Estaba con animales, con la vegetación y con Dios mismo. He ahí el gran dilema. Si Dios estaba, ¿por qué tenía soledad? Porque Dios es espíritu y te puedes llenar en tu espíritu. Pero en el alma necesitaba una ayuda idónea. Alguien dice estorbo idóneo, pero exactamente lo opuesto y lo contrario para que los polos opuestos se atraigan y se unan. Entonces, socialmente estaba creado para tener compañerismo. Bueno, lo que dijo Chío tiene razón. ¿En qué sentido? En que hay un detallito entre un versículo y el siguiente. Dios le da la tarea al hombre de ponerle los nombres de los animalitos. Entonces fue presentándose de dos en dos la hembra y el macho, la hembra y el macho. Entonces le puso pato, pata, gallo, gallina y así, ¿no? Y como que todos están emparejados y yo estoy cholito. Que es cuando nos pasa en cierta edad, cuando ya todos los amigos se casan, tienen pareja y uno dice, ¿y cuándo llega mi peor es nada? Entonces ahí es cuando nos da ese sentido de soledad otra vez. Y yo también quiero ver qué es eso, ¿sí? Entonces, socialmente creado para tener compañerismo, cuando el hombre se da cuenta que todos estaban emparejados menos él, o sea, le crea una necesidad, ¿sí? ¿Ya? Y Dios dice, no es bueno que el hombre esté solo, le voy a hacer uno como él, una como él. Entonces, bueno, ahí conocen la historia, duerme, le saca la costilla, ya, etcétera. Pero el tema es que somos seres sociales. Aún las tribus más primitivas, los más salvajes de los salvajes que podríamos decir, necesitan vivir en comunidad. Hasta para cazar o pelearse o sobrevivir o en la guerra, lo que quieran, es necesario la sociabilización. Y moralmente, con la capacidad de tomar decisiones. Ahí viene el problema. Romanos 5:12, por tanto, tal como el pecado entró al mundo por medio de un hombre, por medio del pecado, la muerte, así también la muerte se extendió sobre todos los hombres, porque todos pecaron. ¿Sí? En la creación antes del pecado, el cuerpo de Adán reflejó completamente la vida de Dios, porque todo lo que hizo Dios fue bueno.
Y a cada término de cada cosa creada, y vio Dios, y dijo Dios, y fue bueno, ¿no? Y la palabra bueno se repite muchas veces. El asunto es que la vida de Adán en Dios era perfecta. Él cumplía la perfección de la creación, ¿ya? Y de hecho, antes del pecado, Adán reflejó 100% la vida de Dios. Es decir, en lo espiritual, en el alma, porque fue un alma creada, un alma viviente, y en el cuerpo, igual, con completa y perfecta salud. No estaba sujeto a muerte, ¿sí? No estábamos sujetos a muerte. Ahora, normalmente cuando entendemos muerte, uno cree que solo es muerte del cuerpo. Pero la verdad es que hay muchas maneras de morir, empezando desde el espíritu. O sea, el espíritu muerto cuando no tiene a Cristo, el alma, ¿ya? Que puede funcionar parcialmente en ciertas áreas, pero que otras áreas, debido a, ya vamos a ver, este pecado que nos dañó y que luego se viene generacionalmente, cada uno va tomando sus propias decisiones y sigue aportando a tener heridas, traumas, maldiciones, etcétera, etcétera, en su alma. Pero no les quiero enredar, vamos poquito a poco. Aunque le fue dada una naturaleza justa, ¿a quién? A Adán, ¿ya? Hizo una mala decisión de rebelarse. Y la rebelión le dañó esa imagen de Dios. Entonces ya estamos entendiendo por qué ya no somos la completa imagen y semejanza de Dios como fue en el principio. Porque Adán tomó una mala decisión. Y pasó esta semejanza, o sea, ya esta semejanza corrompida, se puede decir dañada, adulterada, ya, a sus descendientes. Colosenses 3:10. Se han vestido del nuevo hombre, el cual se ha renovado hacia un verdadero conocimiento conforme a la imagen de aquel que lo creó. Jesús es el segundo Adán. Es nuevamente el estado de perfecta creación de Dios, como al principio. Imagen y semejanza. Por eso es que Jesús dijo, si me han visto a mí, han visto al Padre. Yo y el Padre, uno somos. Y etcétera. Pero el asunto es que este versículo habla de que nosotros debemos llegar otra vez ¿a qué? A la imagen original. ¿Ya? A la imagen, a la marca perfecta. Los que saben de marca, no es lo mismo, o sea, se puede hacer imitaciones, ¿no? Y los chinos son expertos en hacer imitaciones, pero las las cosas de marca, la ropa de marca, los zapatos de marca son más caros, ¿ya? Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Volver a la imagen original, pero solitos no. Por eso el sentido de Jesús. Muchas veces, o la mayoría, es a Jesús como la salvación de la almita, nada más. Y ya Jesús me vino, me salvó y ya no me voy a morir no voy a ir al infierno, sino al cielito. Pero no estamos entendiendo toda la obra de Jesús. Es volvernos a la imagen y semejanza de Dios, no solo en lo espiritual, sino en la perfección del alma y del cuerpo con el cual fuimos creados. ¿Estamos entendiendo? ¿Ya? Entonces, aunque tenemos todavía, porque no la hemos perdido, y ya vemos por qué no la perdimos, cuando les di el cuadrito de hombre y Dios, ¿no es cierto? La semejanza de Dios, sí llevamos las heridas del pecado. Y las heridas del pecado afectan nuestra alma y muchas veces se van a reflejar también en nuestro cuerpo. ¿Ya? El cuerpo se enferma porque el alma está enferma. ¿Ya? Y cuando Dios nos redime, Él comienza a restaurarnos a la semejanza original. ¿Cómo nos empieza a restaurar a la semejanza original? Como dice aquí, a través del conocimiento de la verdad. Pero el conocimiento, como les dije, no es que yo sepa de Dios, sino que la vida de Dios ya está en mí. No les traje hoy, pero sí les voy a traer la próxima semana. El testimonio de quien escribió el libro Mírate como Dios te mira, que además es escritor de evidencia que demanda un veredicto. Se llama Josh McDowell, ¿ya? Él testifica, dice que todos piensan que yo me convertí al cristianismo porque además era perseguidor de cristianos tipo Pablo, ¿ya? Se burlaba, él les hacía bullying a todos los compañeros cristianos que tenían en la universidad. Y le desafían, dicen, pruébame.
o sea, tanto te burlas de nuestra fe, entonces prueba que Dios no existe, de Jesús no existió y te vas a hacer famoso. Él toma el desafío y se dedica a conseguir toda la evidencia para probar que todo era un misticismo, que los cristianos son unos bobos que están creyendo en fábulas, ¿ya? Y se encontró con Dios. Pero él dice, todos creen que yo me hice el cristianismo, o creí en Cristo, o mi fe en Jesús dependió de la investigación que hice y de las evidencias que encontré. Resulta que no fue el conocimiento de Dios, sino el amor lo que me atrajo. Y bueno, cuando ustedes lo oyen, porque hasta me da algo, porque es tenaz la vida de él, un hombre de mucho abuso, que sufrió muchísimo con un padre alcohólico, una madre totalmente víctima de ese alcoholismo y toda la familia en general. Pero ahí es cuando aprecié mucho más el libro que por más de 10 años he estado trabajando, tanto en forma privada, en la consulta con discípulos y ahora en los grupos de seguimiento en Puertas de Libertad. Pero, ¿a dónde voy? No es el conocimiento de Dios que usted tenga, es el amor de Dios y con las cuerdas de amor que Él le atrajo. O sea, eso ni siquiera depende ya solo de mí. En mi decisión de aceptar, así como cuando se te declaran, ¿no es cierto? Tú decides si le aceptas o no. Y cuando le aceptas empiezas a relacionarte y a conocerte y luego terminarán en feliz matrimonio, ¿sí? Unidos completamente, ¿ya? Entonces, cuando Dios nos redime, Él empieza a restaurar, volver al orden, la semejanza original. Y el orden es el alineamiento del espíritu, del alma y del cuerpo. Pero lamentablemente en esta generación queremos que a través del alma estar satisfechos. Por eso es que la nueva era y muchas cosas del Medio Oriente, del Oriente, que van a filosofías, digamos, espirituales, no sé cómo llamarlo, tratan de llenar ese vacío que el hombre tiene, y ese vacío solo tiene forma de Dios. Solo es Él, a través de la verdad que es Cristo, que te permite no solamente que llegues al conocerle, porque este conocimiento no es conocimiento de aquí, sino es que se haga uno en ti, ¿ya? No sé cómo, en todo tu ser, como la sangre, que si tú te pinchas va a salir tu sangre, o sea, no puede salir por otro lado porque es lo tuyo, ¿no es cierto? Entonces, siguiente. Ahora sí vamos al tema. ¿Por qué autoestima? No me gusta mucho ya la palabra autoestima, por eso les he pedido que cambien el tema a estimación o identidad en Cristo. Porque auto suena como al yo. Al yo me merezco, yo tengo que ser lindo, pero para fines didácticos vamos a utilizar la palabra autoestima. Porque quiero es primero darles un diagnóstico de cómo estamos en el alma, ¿sí? Y confrontarlos a que tomen decisiones en su capacidad de elegir. E invitarle a Dios, decir, yo quiero tu vida en mí. Pero tu vida no de oídas te había oído, sino realmente verte, conocerte, que estés en mí y que pueda decir como Jesús, yo y el Padre somos uno. ¿Qué es la autoestima? O la autoestima, ¿no? La autoestima es el concepto que cada uno tiene de sí mismo, ¿ya? Entonces, empezamos. ¿Qué concepto tengo yo de mí? Y yo les voy a hacer muchas preguntas que le van a quedar resonando porque la intención es conflictuarles. Sí, esa es la intención, que se produzca el caos y el conflicto para que Dios pueda traer orden. Es el concepto que cada uno tiene de sí mismo. Entonces, cada uno ya pregúntese, ¿qué concepto tengo de mí? Engloba dos dimensiones, el sentido de ser digno de cariño y el sentimiento de ser capaz. Entonces, a ver, ¿me siento digna de cariño? Ya, me voy a tomar en cuenta quién dijo sí. ¿Me siento capaz? ¿Y por qué muchas veces nadie me quiere, todos me odian, todos se burlan? Es que yo no puedo. Para mí esto es un desafío. Yo soy feliz en la enseñanza en los grupos tras bastidores. Capaz hasta en las conferencias de temas que tengan que ver con mi profesión, me siento más segura. Pero ahorita yo estoy temblando, ¿sí? Porque no me siento capaz. Y qué bueno que no me sienta capaz, porque entonces ya no dependo de lo que sé, sino de lo que Dios obra, ¿no es cierto? Pero hay una situación,
a veces no nos sentimos capaces y ese sentimiento es más fuerte. Y hablando ministerialmente, yo no sé en sus áreas, porque esto se trasciende a lo laboral, a lo familiar. A veces las madres dicen, es que yo no soy capaz de ser mamá o no sé cómo ser mamá. Lo cual me conviene porque vienen y me preguntan, ¿no? Entonces hacen citas para preguntar cómo ser papás. Entonces no se sienten capaz de entrar en una posición cuando les ascienden en el trabajo. Uy, no, yo no soy capaz, esto es mucho. En lo ministerial, cuando de pronto venga Marcita y algunos de ustedes, los que están sentados, ya te tocó predicar. No, es que yo no soy capaz. ¿Sí? Entonces, no nos sentimos capaces. La autoestima es la capacidad de valorar el yo y tratarnos con dignidad, amor y realidad. Esto es un concepto de Virginia Satir que me gusta porque la idea es entender que sí somos valiosos. Tan valiosos que Dios nos escogió en Él antes de la fundación del mundo. Yo hasta ahora no entiendo, porque trato de sumar 1 más 1, cómo es que me ve valiosa, pero ya entiendo que mi valor no depende de mis obras buenas, sino de la sangre de Cristo en mi vida, del precio que Él compró y pagó por mí. Entonces ahí sí le creo, ahí sí valgo mucho, ¿ya? Es más, el oro del mundo no pesa lo que yo peso, ¿sí? La autoestima, entonces, también es tratarnos con dignidad. Una de las primeras cosas que Puertas de Libertad recupera es volver a la dignificación del ser humano. El no vernos como despojos, como ya seres caducos, ¿sí? Y también amarnos, pero ser reales en donde estamos. O sea, no creernos ni más ni menos de donde debemos estar, no teniendo un más alto concepto de nosotros o menos concepto de nosotros. Depende de qué, de la luz que cada vez brille más en nuestra vida. La luz de cualquier lado no, la luz de Dios. La autoestima está directamente relacionado con el autoconcepto, ya lo vimos. ¿A qué concepto tengo de mí mismo? Entonces, según eso, voy a tener una más o menos. Tanto el desarrollo de la realidad individual como la capacidad de autoestima es un proceso, al igual que es un proceso el llegar a conocer la plenitud de Dios en nuestra vida. ¿Qué tenemos que hacer? Acercarnos a Jesús, que es la imagen visible del Dios invisible. Es mucho más fácil relacionarnos con Jesús que relacionarnos con Dios como Padre. Y ya vamos a ver, porque en autoestima vamos a trabajar al Padre, al Hijo y al Espíritu. Y resulta ser que cuando llegamos a los caminos de Dios, nos dicen, Dios es tu Padre. Chuta, pero mi Padre me abandonó. O Dios es como un padre. Híjole, pero mi padre fue un abusador. Maltrató toda la vida a la familia. Entonces eso no empata con mi conocimiento previo de lo que es un padre. Pero con Jesús es más fácil. Uno puede ver la obra de Jesús aún en la historia y admirarlo. Tanto así que hay gente no cristiana que lo admira y lo respeta y además sigue sus enseñanzas, para colmo. ¿Sí? Entonces, la autoestima también es el desarrollo personal y ambos se van a complementar entre sí. Es decir, que si yo me quiero redesarrollar como persona, y como persona entiéndase bien, en espíritu, en alma y cuerpo, porque la originalidad es esa, espíritu, alma y cuerpo. Mi espíritu no puede estar chiquito y mi alma un alma grandota, ¿no? Y mi ego subió ¿a dónde? Ni tampoco mi alma tan chiquita y reducida y solo soy espíritu, porque todavía estoy sujeto a un mundo material, ¿ya? Y mi carne no la puedo despreciar porque mi cuerpo fue creado por Dios, entiendan eso. Entonces mi cuerpo no es malo, mis emociones no son perversas, nada es malo porque Dios en el plan original lo hizo bueno. ¿Qué se dañó? En el camino por las decisiones mal tomadas y se atraen consecuencias. No se puede tener una autoestima correcta sin un crecimiento adecuado. Entonces, si yo no crezco bien en lo espiritual, en lo psicológico, en lo almático y en lo corporal, no tengo un crecimiento adecuado. Y Dios me dice, bueno, a través de Pablo, que debemos ser guardados irreprensibles en espíritu, en alma y cuerpo hasta la llegada del Señor Jesús. Que además debemos esforzarnos por alcanzar esa imagen y semejanza de Él. O sea, ¿cuál es mi modelo a seguir, mi punto de comparación? Solo Jesús. Entonces, ¿cuánto de
espíritu, de cuerpo, de alma estoy teniendo, que me está acercando al modelo original. Siguiente. La autoestima implica necesariamente que sintamos que somos valiosos. Ahora, el valor no viene dado, y ya lo vamos a ver más adelante, por lo que tú conozcas, por lo que tú tengas, bienes materiales, posiciones, por tu apellido, por tu aspecto, no sé, físico. No viene dado por eso, ¿sí? La autoestima implica que sintamos entonces que somos valiosos, pero que también somos deficientes. Entonces, cuando no tengo una de dos, algo está pasando. Hay personas que creen que valen por lo que tienen, pero como no muestran eficiencia, entonces están desubicados. Hay otros que son muy eficientes, pero como viven llenos de complejos, como soy, no sé, sin discriminar a nadie, por favor, pero si soy negro, si soy indio, si no sé qué, entonces no. Puedo ser muy capaz, pero cholito nomás soy, entonces me voy a un lado. La autoestima es un concepto, una actitud, un sentimiento, una imagen. Qué interesante, verán que esto saqué de psicología, ¿no? Una imagen. Entonces ahí es cuando tienen, a ver, ¿cómo? Una imagen. ¿Cuál es la imagen que tú estás siguiendo para basar tu concepto de ti mismo? La imagen que debemos, en la que debemos basarnos, en el espejo donde debemos vernos, es en el espejo de Dios. Hay una ilustración en el libro que me encanta, de Mírate como Dios te mira, y es acerca de los espejos. ¿Cuáles han sido los espejos en los cuales tú te has visto? ¿Te has visto en el espejo de tus padres, de tu cultura, de tu educación, de tus ancestros, o te has visto en el espejo de Dios? Entonces se entiende por qué Pablo decía, chuta, antes me veía así como esos espejos cuando están empañados por el vapor de agua, ¿no? O sea, como que no ves una imagen clara. Antes me veía así, pero ya me voy a ver claramente. ¿Qué significa verte claramente? Verte en el espejo de Dios, no en el espejo de otro hombre. ¿Ya? Verte no con la luz tenue con la que pueden alumbrar los foquitos de estos de la casa, ¿no? Sino verte con la luz de Dios. Y va a ser una luz tan enceguecedora que no te vas a poder ver. Porque Él te ve a ti. Tú no lo vas a poder ver a Él. La autoestima es un concepto, una actitud, un sentimiento y una imagen, no cualquier imagen. La imagen que nos corresponde como hijos de Dios es vernos como Él nos mira, ¿ya? O aprender en ese proceso a llegar a vernos como Él nos mira. La autoestima es la plena expresión de uno mismo. La autoestima es apreciar el valor, la importancia propia y tener el carácter para ser responsables de sí y de actuar responsablemente hacia los demás. Esto me encanta. ¿Actuar con qué? Con responsabilidad. La responsabilidad está muy relacionada con la capacidad de decidir. Ya, tú decides ser responsable contigo mismo y también frente a los otros. No es válido vivir toda tu vida en la amargura de lo que te hicieron, de lo que pasó, de lo que viviste. Es que mi papá, es que mi mamá me dejaron, es que ellos se divorciaron, es que mi marido me traicionó, es que mis hijos no entienden. Entonces sigues con la queja y la queja, pero no estás siendo responsable de actuar tú. ¿Qué vas a hacer frente a esto? Y responsablemente frente a los demás. Eso también es estimación. Por eso es que Dios también fue responsable con su creación y al saber en su conocimiento que no era posible que ningún hombre luego de caer en desobediencia volviera a esa imagen perfecta, tenía que presentar a Jesús al mundo. Porque, a sí mismo, porque solo Él podía redimir lo que ya estaba perdido. ¿Se dan cuenta? ¿Por qué la obra de Jesús tiene que ser mucho más valiosa de que no solamente la almita se salve, ya no peque o ya pues ya estamos aquí, aleluya, y vendrá Jesús y listo? No. Es volver a ese gobierno que Dios estableció para nosotros porque nos dio autoridad desde el Génesis para juzgar sobre toda cosa, para dominar, ejercer dominio. La autoestima influye en cada acto de nuestra vida. Claro. Si no tenemos una buena estimación, entonces no nos vamos a arriesgar a nada, vamos a tomar malas decisiones, vamos a
en fin, a meterlas de andar, ¿ya? La autoestima es el puente entre quién es y qué hace, entre el éxito interno y el externo. Marcita nos hablaba de la coherencia. Y de hecho, el ser cristianos, el tener a Dios en nuestra vida, debe ser con coherencia. No puedo decir que creo si no practico lo que creo, si no vivo lo que creo. No puedo hablar bonito si es que no estoy poniendo en práctica lo que digo. Porque Dios me va a tomar la lección. ¿Ya? Lo que viste de mí y aprendiste de mí, eso encarga a otros. ¿Para qué? ¿Ya? No lo que te dije, sino lo que viste y aprendiste, viendo. Entonces, eso es el Evangelio, vida en acción. Acción. No, llegará el día en que nuestra vida sea un testimonio, una carta en la que todos la gente pueda leer, decir, no, este verdaderamente es un hombre justo, una mujer justa, en verdad es confiable. Yo creo que lo que creen es cierto porque va a haber la diferencia en un mundo tan corrupto como hoy. ¿Ya? Los hijos de la luz tienen que manifestar luz, no tinieblas. Entonces no podemos estar con esas, como las focos del gobierno que se prenden poquito a poco, ¿no han visto como poco a poco hasta que llega, no sé, va al máximo de su capacidad? Empieza poquito a poco, así estamos, ¿no? Como que poquito a poco, pero no terminamos de prendernos, de encendernos. La autoestima es el puente, entonces la autoestima es el antídoto más eficaz contra la depresión, la ansiedad y el estrés. Ahora sí, viene lo bueno. ¿Quién eres? Y esa pregunta para que se la estén toda esta semana, ¿quién soy? ¿Quién soy? ¿Soy aspecto físico? Pero de verdad, o sea, tienen que ser súper honestos, por favor. El espejo de la verdad es Cristo, ya les estoy diciendo. Entonces no es el espejo de vidrio. Yo les estoy diciendo, váyanse a la verdad. ¿Quién soy? Y sean sinceros. O sea, ¿me gusta mi apariencia física? A mí no me gusta mi sobrepeso, yo estoy con sobrepeso. No me gusta, tengo que hacer sacrificios de comida y de ejercicio, ¿ya? Desempeño, ¿eres lo que haces? ¿Un trabajalcohólico? ¿Un siervo dentro de la iglesia solo para que te vean y te agradezca? O Dios te ve y te agradezca. ¿No? O por darle duro al diablo porque es su forma de hacer guerra. ¿Eres desempeño? ¿Eres lo que haces? ¿Eres poder? Ya aquí ya refiriéndome más a aquellos que tienen dones extraordinarios, como que si fueran todos especiales, todos tenemos llamados, todos tenemos dones porque nos ha sido dado del Padre. Pero muchas personas creen que si no ven, no disciernen, no escuchan, entonces no son. Como yo no fluyo, la palabra fluir, como yo no sé ver, como yo no sé, entonces allá las hermanitas que ven, que pueden, y uno se va de menos, porque yo no soy nadie. O sea, creyendo que Dios nos ha hecho ciudadanos de segunda, tercera, cuarta, quinta categoría. ¿Ustedes creen que es así? El concepto que tienes es el resultado de distintas influencias. Atributos físicos. Claro, hay personas que no son tan bonitas para la generación de hoy, estamos fregados porque los niños de hoy en día son bien lindos. Son bien lindos, bien lindas. Es más, las mamás de hoy en día se embarazan y dan a luz y otra vez figurines. ¿Cómo lo logran? No lo sé, pero lo logran. Entonces uno dice, ¿qué? O sea, ¿qué pasó? Pero son lindos. Cuando uno no tiene atributos físicos, uno empieza a hacerse de menos, ¿sí? A acomplejarse. ¿Ok? Educación. El hoy por hoy, mínimo está siguiendo 2, 3 maestrías, 2, 3 carreras, posgrados, la era del conocimiento en pleno. Pero créame, si no es, o sea, es una realidad. Yo tengo pacientes con muchas maestrías, con una capacidad impresionante, pero en el área emocional. Mis hijos tienen más madurez que ellos. Tengo un hijo de 9 y una de 6. Y sin exagerarles.
¿Por qué? Porque hay una desproporción, no estaban creciendo bonito, le están dando solo al cerebro, pero las emociones, la parte emocional, la inteligencia emocional, está chiquitita, está en fase de mórula, es una de las fases de la gestación. O sea, no hay, ni llega embrión. Entonces, la educación, los logros. Claro, en una época competitiva, entonces si no eres, no alcanzas, no tienes, no puedes, no vas. Inclusive para conseguir trabajo, porque ahora el que quiere ser maestro de las universidades tiene que tener posgrados y maestrías si no está fuera. Ahora mi pregunta será, ¿será que ellos saben enseñar? Y para mí, una de las cosas más maravillosas que yo sí agradezco, maestros, que más que conocimiento me dieron carácter, porque yo vi con el ejemplo cosas. No sé si los chicos de ahora, porque son además jóvenes, podrán tener conocimiento, pero no sé si tienen carácter, no sé si tienen una vida moral, sin ánimo de juzgar a nadie, pero me queda mi duda, me queda mi duda. Dones espirituales, ya hablando ya más bien de personas dentro de una iglesia. ¿Eres por el don? ¿Por el don vales? Peor por el ministerio, ¿no? Porque entonces diríamos que el apóstol, yo quiero llegar a ser apóstol, porque ese es el más chévere de todos. Es como que ya subí, ya pasé de evangelista, ya subí a maestro, me toca, a pastor, de ahí voy a maestro, luego ya profeta de ley, y ahí sí, apóstol. Cuando en realidad, mis queridos, el apóstol es el siervo de los siervos. El que quiere ser el primero debe ser el último. Entonces esta casa tiene que ser casa de servicio.